Qué importante que es que estemos con la mirada puesta en la palabra de Dios, porque el apóstol Pedro nos dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, en el cual dice: vosotros haced bien en estar atentos, porque la palabra de Dios nos recuerda las palabras de Dios, nos recuerda las palabras de los profetas, nos recuerda las palabras del mismo Jesús. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré de nuevo y los tomaré y los llevaré conmigo. Eso lo dijo antes de ir a la cruz, antes de la muerte, pero después de la resurrección Él siguió hablando con los discípulos, instruyéndole también acerca de todas las cosas que ellos necesitaban saber. Así que en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos en el capítulo 1 los versículos 9, 10 y 11, ¿sí? Que con mis palabras quiero recordar estos versículos donde estaban todos los discípulos con Jesús cuando Él fue levantado y fue llevado arriba. Y ellos estaban, sí, con sus ojos puestos en Él cuando se interpuso entre ellos la nube. O sea, Él fue levantado al cielo y ellos quedaron mirando, ¿sí?, hasta que no lo vieron más. Y de pronto, entre tanto que Él se iba, dice que dos varones con vestiduras blancas se pusieron al lado de ellos, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, de la misma manera que fue, así Él volverá a venir. Y desde entonces sabemos que esta palabra nos trae la convicción del retorno de Jesús. O sea, Jesús va a retornar. Aquellos dos ángeles que estuvieron, ¿sí?, con los discípulos hablando estas palabras, le dieron la certeza y la seguridad desde ese momento de Cristo iba a retornar a la tierra. Y nosotros en este tiempo tenemos que estar con la misma fe y con la misma esperanza, aguardando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, los versículos 2 y versículo 3 son los que yo lo voy a compartir en esta mañana, ¿sí? Y está escrito la palabra de Dios de esta manera, donde dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos, dice, los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, y que no nos cansemos, ¿sí?, de desmayar por las dificultades. Más bien esto nos sirva, ¿sí?, para que nosotros seamos entrenados, ¿no?, y para poder vencer, ¿sí?, y obtener el premio, el galardón, como Él también obtuvo. Así que sabemos que también Él sufrió contradicciones, ¿no?, de pecadores. Esto significa que hay oposición en el camino, pero todo aquel que mira las oposiciones y no se centra en el llamado, no puede continuar hasta poder llegar a la meta, porque este es un camino que Dios marcó
para que nosotros podamos llegar, ¿sí?, a la meta, que es obtener el premio de nuestra salvación y de nuestra redención. Así que es esto lo que aquellos ángeles estaban hablando precisamente con los discípulos, y sabemos que Jesús, después de la resurrección, estuvo 40 días, ¿sí?, instruyéndole a los discípulos. De manera que sabemos también que ellos deberían esperar la promesa, pero que desde la resurrección al Pentecostés hay tan solo 50 días. Quiere decir que lo que tuvieron que esperar, ¿sí?, hasta el día de Pentecostés los discípulos, tan solamente fueron escasos 10 días. Así que la palabra de Dios también nos anima a nosotros que tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, o sea, la mirada puesta en la palabra, la mirada puesta en sus promesas. Así que qué importante es, porque nosotros también, si mirando en la palabra, el mismo versículo 1 de este capítulo que he leído, nos dice: teniendo nosotros tan grande nube de testigos, sigamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué es nube de testigos? Es el testimonio de aquellos hombres que Dios llamó en los tiempos pasados, que tuvieron que también experimentar grandes cosas a través de la fe. Pero qué importante, porque el capítulo anterior del libro de Hebreos, capítulo 11, nos detalla de tantos hombres y de tantas mujeres de Dios que experimentaron la fe, y ellos no bajaron la mirada, sino que continuaron firmes en el propósito de nuestro Dios. El capítulo 11 del libro de Hebreos, entonces, y el versículo 11 es el que nos habla, diciéndonos: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. ¡Qué tremendo! Sara, una mujer de casi 100 años, 90 años, y Abraham de 100 años. Pero no solamente Dios le dio la fuerza o la oportunidad de poder concebir, porque a través de la palabra de Dios no solo recibió la fuerza para poder concebir, sino también, imagínese, con 90 años tenía que amamantar luego al bebé y luego criarlo, que es un proceso realmente donde demanda esfuerzo, pero dice, Dios le dio la fuerza. Dios le dio la fuerza para poder hacer, para que pueda cumplirse el propósito de Dios. Pero hay que tener fe, porque a esa edad, bueno, yo cómo voy a tener un hijo a esta edad, es imposible, ¿no? Ya dice la palabra de Dios que le pasó el tiempo de las mujeres, era imposible humanamente. Pero dice la palabra de Dios que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En el versículo 17 de este capítulo 11. Voy a tomar algunos versículos para hablar de la fe, porque es importante que nosotros andemos por fe y no por vista, no por lo que vemos, porque físicamente, como decía la palabra de Dios, hay oposición, hay contradicciones, ¿sí? Para todos aquellos que quieran vivir piadosamente, dice, aún recibirán persecución, dice la palabra de Dios. El versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dice, y el que había recibido la promesa, ¿sí?, ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, Dios le probó. Dios no quería en ninguna manera que Abraham matase a su hijo. Dios lo que quería era probar la fe de Abraham. Porque imagínense si Abraham hubiera dicho, bueno, no, pero este es el hijo de la promesa, ¿cómo lo voy a matar? ¿Cómo Dios me va a mandar matar al hijo de la promesa? No, de ninguna manera. Abraham fue y llevó a cabo lo que Dios le había dicho hasta el momento, inclusive muy cercano a que él tenía que proceder a matar, pero Dios le dijo, no lo hagas, porque tan solamente dice, por la fe Abraham cuando fue probado. O sea, Abraham iba a ser probado, ¿sí? Y después Dios también nos habla, ¿sí?, que hay muchísimas otras palabras donde encontramos, ¿sí?, que el pueblo de Israel también estuvo
cautivo, estuvo allí en Egipto. Y cuando se habían multiplicado los hijos de Israel, o sea, los varones, el faraón, ¿sí?, temiendo, mató o mandó matar a todos los niños, ¿sí?, de temprana edad. O sea, los niños que nacían, ¿sí?, y eran varones, deberían ser muertos. Pero fíjese que a Dios le agrada la estrategia, porque a Moisés, que era uno de los hijos de los hebreos y que era el elegido de Dios, Dios le manda directamente en el ojo de la tormenta, lo manda allí en el palacio de Faraón para que la hija de Faraón lo críe, y lo criaron en la enseñanza y con los propósitos de que él sea luego el sucesor de Faraón. Pero imagínense cómo yo le voy a mandar a mi hijo allá donde lo van a matar. Así que, bueno, pero qué importante que es tomar estos versículos, porque nos enseña a vivir por la fe. Así que Dios quiere que en estos tiempos nosotros también tengamos la mirada puesta en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Así que Dios te bendiga en este día y puedas tener fe, realmente esa fe positiva, esa fe dinámica, esa fe inteligente que te lleva a realizar la obra de Dios. Bendiciones para todos. Será hasta una nueva oportunidad.